Mega Noticias Mundo. Hola, ya comienza un nuevo capítulo de Mega Noticias Mundo, información internacional para que ustedes puedan conocer ahí en sus casas. Una realidad que hoy día vamos a comenzar con el siguiente anuncio que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la ciudad Davos, Suiza. Es la creación de un nuevo organismo internacional, el Consejo de Paz, que es un grupo de países y líderes internacionales que van a estar velando por distintos conflictos, guerras y crisis a nivel global. El primer trabajo pretende que sea la fiscalización del nuevo gobierno y la transición política en la Franja de Gaza después de esta terrible crisis que ha sacudido a este enclave palestino. Recordemos que según el plan de Donald Trump se contemplan diferentes etapas y una de ellas tiene que ser el gobierno de la Franja de Gaza, que es en la fase 2, en la cual ya ha comenzado hace algunos días. Ahí se va a crear un ente tecnocrático palestino que va a estar liderando la Franja de Gaza, no por miembros de Hamas, sino por de la Autoridad Nacional Palestina, pero además Trump va a tener otro consejo que es el que se va a encargar de fiscalizar y también de ir llevando las riendas de esta misma agrupación política. Ese Consejo de Paz es el que ha establecido y ha anunciado el día de hoy con más de 50 países integrantes. Varios de ellos, de estos líderes, se encontraban en el Foro Económico Mundial de Davos y por lo tanto estuvieron presentes en la firma de esta misma agrupación, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei. Sin embargo, Trump ha extendido la invitación a otros líderes internacionales, como el caso de Vladimir Putin en Rusia, de Xi Jinping en China, del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y también del presidente de Francia, Emmanuel Macron. No todos han señalado de que van a participar dentro de este mismo organismo. Hay algunos que, por ejemplo, han declinado, pero la gran parte ha aceptado finalmente esta misma invitación. Revisemos la declaración que entregó hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque hay algunos que creen que esto podría reemplazar a las Naciones Unidas. Yo no lo creo, pero Trump también tiene ahí algún tipo de referencia. Será un gran plan con el comienzo del Consejo de Paz. Creo que podemos extendernos a otras áreas a medida que tengamos éxito en Gaza. Tendremos mucho éxito en Gaza. Será un evento magnífico y podemos hacer otras cosas. Podremos hacer prácticamente lo que queramos y lo haremos en conjunto con las Naciones Unidas. Sobre las 8 guerras que terminé, nunca hablé con las Naciones Unidas sobre ellas. Uno pensaría que podrían haberlas terminado, pero no pudieron. Bien, pero detallemos cuáles van a ser algunos de los miembros más notables de este mismo Consejo de Paz de Donald Trump. Y tenemos aquí en nuestro wall, nuestra pantalla, algunos de ellos. Por ejemplo, obviamente Donald Trump, que va a estar encabezando este mismo consejo, pero también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que si bien no ha confirmado en un 100%, hizo un anuncio con respecto a esto que ya lo vamos a detallar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de Argentina, Javier Milei, y así como está Israel, también tienen que estar los grupos palestinos por la situación en Gaza. Y atención con este personaje, Ali Shad. Él va a ser probablemente el líder de este grupo tecnócrata palestino que va a liderar también la franja, miembro de la Autoridad Nacional Palestina, así que él también va a entrar dentro de este mismo consejo, además de Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, que también ha sido muy relevante en estas negociaciones en Gaza, y pusimos aquí en blanco y negro a dos incógnitas que fueron invitados, pero que todavía no han aceptado en un 100%. Uno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que tuvo una leve disputa con Donald Trump en Davos, y también el presidente de China, Xi Jinping, que creo podría formar parte de este nuevo organismo. Como les decía, habló Vladimir Putin y ofreció $1.000 millones para la Franja de Gaza si es que entra en participación de este mismo grupo. Eso sí, no serían dineros desde Moscú, sino desde cuentas congeladas por Estados Unidos. Revisemos lo que dijo ahí Vladimir Putin. Quisiera agradecer al presidente de Estados Unidos por esta propuesta. Siempre hemos apoyado cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional. Incluso antes de decidir sobre la participación y el trabajo de esta Comisión de Paz y teniendo en cuenta la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar $1.000 millones de los activos rusos congelados durante la anterior administración estadounidense.
Bueno, ¿cuáles son los alcances de este nuevo organismo internacional creado, liderado por el presidente Donald Trump? Se lo vamos a consultar a Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Pablo. Claudio, bueno, ¿qué analizas tú de positivo y también de negativo en torno a este mismo consejo? Difícil analizar este tipo de aspectos con ese tipo de dicotomía de si es positivo o negativo. Lo que sabemos y lo que podemos decir es que es un intento político que tiene el presidente estadounidense de, en primer lugar, cumplir con el plan de pacificación de 3 etapas que logró entre Israel y Hamás en el contexto del conflicto que presenciamos durante todo el 23 y 24. En ese contexto, lo que podemos ver es que a partir de este Board for Peace que está presentando Trump, está tratando de dejar un legado que trascienda a el mero arreglo de pacificación en Palestina, sino más bien que sea un consejo que pueda abordar otros conflictos en el mundo, en un contexto mundial muy específico. Ya desde hace unos años atrás, el mundo, la política mundial, está retornando a la conflictividad convencional. Es decir, es una especie de volver al futuro, como era la película de los 80. Ahora, muchos han alabado de que el presidente Donald Trump se haga cargo finalmente de estas problemáticas, dado que muchos organismos internacionales lamentablemente no han podido resolver algunas crisis internacionales que hemos tenido en el último tiempo. Pero también ha habido una serie de críticas directamente con los integrantes de este mismo conglomerado, entre ellos los que van a estar a cargo del tema de Gaza, ¿no? Por ejemplo, está su yerno, Jared Kushner, que va a estar participando, también enviados especiales de él, como el caso de Steve Witkoff, va a estar Marco Rubio, que es su mismo canciller, el protagonismo también del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. ¿Tú ves posible de que ellos puedan liderar finalmente esta misma transición dentro de Gaza? Liderar la transición no. Lo que el board debería hacer es supervigilar el proceso de transición que va a administrar este gobierno tecnocrático palestino en la Franja de Gaza. Y en ese respecto, la supervigilancia de esta transición, naturalmente que no va a recaer en los jefes de Estado de los países o de los jefes de gobierno de los países que estamos viendo comprometidos aquí en el board. Naturalmente que esto tiene bajadas que se derivan a las respectivas cancillerías y así a sus asesores, y naturalmente que ahí se debería oficializar un mecanismo de trabajo de supervigilancia. Ahora, suena extraño, ¿no? Porque dentro de este board está el mismo Netanyahu, que es actor parte de la supervigilancia y también del proceso de garantías que Israel debería tener, por ejemplo, para salir de Gaza con sus fuerzas militares. Ahí hay algo un poco espurio que naturalmente cuesta entender. Claro, ahora también este alto al fuego en Gaza entre Hamás e Israel no ha estado exento de polémicas, ¿no? Israel ha seguido bombardeando algunos lugares, Hamás ha acusado de que no han puesto finalmente un alto al fuego total dentro de este enclave palestino, y también Israel ha señalado de que uno de los principales compromisos, que era devolver la cantidad de rehenes, todavía no se ha llevado a cabo en un 100%. Todavía entiendo que queda el cuerpo de un rehén que no ha sido entregado hacia las autoridades israelíes. Es decir, todavía estamos en un periodo que ha sido un poco conflictivo, controvertido en torno a esta misma cosa. ¿Cómo poder seguir avanzando finalmente en una paz en la franja cuando todavía hay dilemas que no se han resuelto y que eran parte de la primera fase? Efectivamente, Pablo. El principal problema que hoy día está interrumpiendo el avance del proceso de pacificación en Palestina son 3 aspectos cruciales. Tú ya nombraste 2 bastante bien. El primero es que Israel retire a sus fuerzas militares de Gaza. Bien. La segunda condición es que Hamás devuelva el último cuerpo de rehén que mantiene en su territorio. Ahora, eso yo lo relativizaría un poco. Si el cuerpo no se ha devuelto, lo más probable es que esto no se deba a la voluntad de Hamás o a su falta de voluntad. Más bien debe explicarse porque el nivel de destrucción en Gaza fue tan profundo que naturalmente es muy difícil recolectar
todos los cuerpos que fueron asesinados, entre ellos los mismos hostages, los mismos rehenes. Bien, entonces ahí hay un punto gris, digamos, que no veo que sea muy fácil para Hamás poder cumplirlo en un 100%. Y el tercer aspecto que nos falta por mencionar respecto a este proceso de pacificación es la condición de que Hamás también se desmilitarice. Y ese también es un elemento bastante difícil de cumplir porque Hamás hasta el momento ha anunciado que no lo quiere hacer en un 100%. A lo menos hasta el último momento ha cedido bastante en el siguiente aspecto. Está dispuesto Hamás a renunciar a armamento pesado y quedarse solamente con armamento liviano para efectos de resguardar el orden interno. Sí, por último te quería consultar, Claudio, ¿cómo ves la posibilidad de que este organismo siga avanzando en la prerrogativa o la idea que tiene Donald Trump de que sea un organismo mucho más estable, que no solamente sea para Gaza, sino para otros conflictos internacionales? Ayer le consultaba en una entrevista si eventualmente este Consejo de Paz podría reemplazar a las Naciones Unidas. Él respondió, no lo sé, pero podría hacerlo. Hoy día fue un poquito más leve en torno a esta misma intención y dijo que iba a estar acompañando a las Naciones Unidas para el desarrollo o la resolución de conflictos a nivel internacional. ¿Puedes ver tú que esto tenga un alcance un poco mayor o todavía es muy temprano para poder averiguarlo? En absoluto. Naciones Unidas es una organización muy bien institucionalizada, que tiene una historia, que tiene un reglamento y está prácticamente sedimentada en la práctica y en la costumbre de las políticas exteriores de los estados. Es decir, Naciones Unidas es la condicionante institucional para reconocer la soberanía de los estados. Eso es crucial, por ejemplo, para que China comunista sea reconocida por todos nosotros como la única China y no Taiwán. Claro. Eso es crucial, por ejemplo, para entender por qué Palestina todavía no es reconocido como un Estado. Por tanto, este Board for Peace que está creando Trump está lejos de poder equiparar ese nivel y profundidad de institucionalidad. Ahora bien, y en el lo caso... que yo estoy viendo... Claudio, disculpa que te interrumpa. Y en el caso del Consejo de Seguridad, por ejemplo, donde hemos visto que ha sido mucho más difícil, porque las potencias, como tienen poder de veto, prácticamente todas las resoluciones se vetan que tengan influencia en alguna característica que les sea a ellos competente, ¿no? ¿Podría reemplazar quizás este consejo a ese Consejo de Seguridad? Hacia allá iba. Perfecto. Efectivamente, no reemplazar en absoluto, pero sí me parece que este board lo que podría representar es un espacio de diálogo en donde no haya veto. Claro. Y eso es crucial para poder entender todas las limitancias que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para no resolver los conflictos en donde estén involucrados directamente los intereses de los 5 miembros permanentes. Este board ayuda, de cierta manera, a oxigenar el diálogo político entre países, principalmente como Estados Unidos y Rusia, porque, ojo, ni Reino Unido, ni Francia, ni China aún han confirmado su participación oficial en este mecanismo. Entonces sí sería, a lo menos, un espacio de diálogo renovado. Es un refresco político para el diálogo ruso-estadounidense, a lo menos. Y eso ya es bastante decir. Totalmente. Bien, Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo. Que estén muy bien. Un abrazo. Encantado. Chao, chao.